A ver, situémonos a finales del siglo XIX. Las grandes potencias industriales del mundo se lanzan de repente a una carrera loca para apoderarse de más y más territorio. En apenas unas décadas, el mapa del mundo cambió por completo. A este fenómeno, a lo que hoy llamamos el nuevo imperialismo. Y claro, esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es que se repartieron el mundo de una forma tan rápida y brutal? Porque en serio, la escala de lo que pasó es simplemente asombrosa. Para que nos hagamos una idea de la velocidad de la que estamos hablando, miren este dato. Es increíble. En 1880, los europeos controlaban, ¿qué? Un 10% de África. Apenas un pedacito. Pero para 1914, o sea, poquito más de 30 años después, esa cifra se disparó al 90%. Piénsenlo, un continente entero repartido en el tiempo de vida de una sola persona. Una locura. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué fue lo que desató esta locura? ¿Qué impulsó esta carrera por el territorio? La respuesta está en una combinación de factores, como 4 grandes motores que empujaban todos al mismo tiempo y crearon una presión, irresistible. El primero, y quizás el más obvio, fue el motor económico. Pensemos en la segunda revolución industrial. Acero, electricidad, producción en masa. Las fábricas producían más de lo que podían vender en casa. Así que, de repente, necesitaban con urgencia nuevos lugares donde vender todo eso. Y claro, fuentes baratas de materias primas, algodón, caucho, lo que fuera. Y por si fuera poco, un lugar seguro donde invertir todo el capital que estaban acumulando. Pero ojo, no todo era dinero. El motor político fue igual de importante, si no más. Tener colonias se convirtió en la máxima expresión de ser una gran potencia. Era una cuestión de prestigio, de estatus. Era como decir, miren qué poderosos somos. Y por supuesto, estaba el lado estratégico. Controlar rutas comerciales clave y para los militares, era una oportunidad de oro para conseguir ascensos y gloria. Luego tenemos un factor que a veces se nos olvida: la gente. La población en Europa literalmente explotó. Creció en 150 millones de personas entre 1870 y 1914. ¿Y qué haces con tanta gente? Bueno, las colonias se vieron como una especie de válvula de escape, un lugar a donde enviar el exceso de población. Y para cerrar el círculo, estaba la ideología. ¿Cómo se justificaba todo esto? Pues con la idea de que era una especie de deber, una creencia muy extendida en la época en una supuesta superioridad cultural. La colonización no se presentaba como una invasión, sino como una misión para civilizar, para llevar el progreso, la educación, la medicina a otros pueblos. Ok, entonces tenemos los motivos: económicos, políticos, demográficos e ideológicos. La mesa está servida. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se las arreglaron para controlar territorios tan enormes y tan lejanos? Pues bien, no había un solo método, sino más bien como un manual con 3 jugadas principales. Por un lado tenías las colonias de explotación, donde el control era total y directo desde Europa. Luego estaban las colonias de poblamiento, con muchísimos europeos que tenían cierto autogobierno. Pensemos en los dominios británicos. Y finalmente los protectorados. Ahí, en teoría, había un gobierno local, pero en la práctica, la política exterior y el ejército estaban en manos de la potencia colonial. Y esta carrera por el territorio, esta competencia feroz, tuvo 2 escenarios principales, 2 grandes tableros de juego: África y Asia. El momento que quizás mejor simboliza todo esto es la famosa Conferencia de Berlín de 1884. Y es que lo que pasó ahí es de no creer. Se juntaron los líderes europeos y literalmente se repartieron África como si fuera un pastel. Lo más increíble de todo es que lo hicieron sin invitar a un solo líder africano. Se dividieron un continente entero sentados en una mesa en Europa. Una de las reglas que acordaron fue la de la ocupación efectiva. ¿Qué significaba esto? Básicamente, si quieres un territorio, tienes que ocuparlo de verdad. Y claro, esto desató una carrera, una estampida por plantar banderas en todos lados. Esto no solo generó conflictos con las poblaciones locales, sino que casi provoca guerras entre los propios europeos. Tuvimos la crisis del mapa rosa entre Gran Bretaña y Portugal, y el incidente de Fachoda, que puso a Francia y a Gran Bretaña al borde de la guerra. Mientras todo esto pasaba en África, la carrera en Asia no se quedaba atrás. Era igual de intensa. Gran Bretaña ya tenía su joya de la corona, la India, y la estaba consolidando. Francia, por su parte, se hizo con lo que llamó la Unión Indochina.
Mientras tanto, los holandeses reforzaban su control en Indonesia, y el imperio ruso, bueno, seguía su avance imparable hacia el este. Pero aquí viene un punto clave, un giro en la historia. Esto dejó de ser un juego exclusivo para europeos. De repente, aparecieron dos nuevos jugadores muy potentes en el tablero. Por un lado, Japón, que se modernizó a una velocidad increíble y empezó a ganar guerras, primero contra China y luego contra Rusia. Y por el otro, Estados Unidos, que después de derrotar a España en 1898, se quedó con territorios como Filipinas y Puerto Rico. El juego había cambiado. Muy bien, ya vimos cómo se repartió el mundo y por qué. Pero, ¿y después qué? ¿Qué quedó de todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente compleja. El legado de esta era es profundo y sigue generando debates muy intensos hasta el día de hoy. Y es que este legado es como una moneda con dos caras muy distintas. Por un lado, las fuentes citan algunos resultados que desde la perspectiva colonial se veían como positivos: mejoras en medicina que aumentaron la población, mayor producción agrícola, menos analfabetismo, pero la otra cara de la moneda es, bueno, es mucho más oscura. Hablamos de una explotación económica sin piedad, de la destrucción de sociedades y culturas enteras, y de algo gravísimo: la creación de fronteras artificiales dibujadas con reglas sobre un mapa sin importarles en absoluto la gente que vivía allí. Y ese es quizás el legado más visible y duradero de esa época. Esas fronteras, esas líneas que se trazaron en un mapa siguen ahí, y muchas de ellas son focos de conflicto hoy en día. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo es posible que las decisiones de un puñado de personas en una sala en Europa hace más de 100 años sigan teniendo un impacto tan profundo en el mundo en que vivimos hoy?